Bueno, en este capítulo voy a explicar sobre la referencia absoluta y la referencia relativa. Bueno, son los más importantes, ya que podemos aplicarla para facilitar el trabajo cuando tengamos que realizar cálculos para muchos datos, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, tenemos acá una lista de un ejemplo de un medidor, ¿ya? Donde se controla las lecturas de la luz, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá consumos actuales y los consumos anteriores. Deseamos sacar el consumo mensual. Esto vendría a ser el consumo mensual, se va a expresar en este caso en kilowatts, ¿no? Bueno, como ya hemos aplicado anteriormente, le decíamos, vamos a seleccionar esto, ¿sí? Nos vamos a ir acá a formato, más formato de número, y luego nos vamos a la opción personalizada, le vamos a poner acá un número entero y le damos un espacio y le ponemos acá en este caso KW, ¿no? Kilowatts. Bueno, le voy a aceptar para que estos valores me salgan en kilowatts. Bueno, eso ya lo hemos visto anteriormente, pero no estaría en vano mencionarlo para que se le recordar en los formatos personalizados. Vamos a sacar acá un cálculo muy sencillo, ya que lo hemos visto anteriormente. Lo ponemos acá igual, el consumo actual. Le vamos a restar con el consumo anterior para sacar el consumo mensual en kilowatts. Acá me va a aparecer, por ejemplo, 540 kilowatts, ¿sí? Le voy a arrastrar hacia abajo. Miren, al arrastrarlo hacia abajo se va a formar una referencia relativa. ¿Por qué relativa? Porque va cambiando la posición de las celdas. Le damos doble clic, acá cambió esta celda, en este caso C11 menos D11. Si le sigo bajando, va a cambiar, por ejemplo, C12 con D12 menos D12. Entonces así correlativamente hasta que lleguemos al último dato. A eso se le llama referencia relativa, o sea que va cambiando de acuerdo a la posición de la celda que nosotros vayamos arrastrando. ¿Ok? Ahora, lo más interesante es lo siguiente. Vamos a sacar el consumo mensual. Por ejemplo, vamos a poner acá igual. Consumo mensual va a ser multiplicado por el costo en kilowatts, ¿no? En este caso vendría a ser 0.25. Al darle un enter, se va a multiplicar 540 por 0.25, que viene a salir 135 el consumo, el monto de consumo. Pero mira, si nosotros lo arrastramos, mira lo que pasó. Acá está muy bien, pero en el siguiente está mal. ¿Por qué? Porque acá va a tomar este consumo, ¿ya? Este consumo mensual lo va a multiplicar con este. ¿Por qué? Porque hemos arrastrado y al seguir arrastrando las celdas van bajando de una forma correlativa. Eso se le llama referencia relativa. Pero nosotros no queremos una referencia relativa, sino queremos que esta celda que está acá, vamos a marcar de otro colorcito, a ver, ¿sí? Okay. Esta celdita queremos que se mantenga fija y para ello vamos a seleccionarla, en este caso sería E2, y le vamos a poner la referencia absoluta. Tome nota, solamente va a presionar F4 para que aparezca estos símbolos de dólar. Eso quiere decir que la celda va a aparecer en forma absoluta y se va a mantener fijo, ¿sí? Entonces ahora sí le vamos a aprovechar y le arrastramos hacia abajo para que pueda realizarse el cálculo. Mira qué sencillo, ¿no? Le vamos a dar doble clic por acá. Ok, sigue siendo E2, no ha cambiado de posición. Mientras que las otras, las azules, sí van cambiando de posición, pero E2 sigue manteniéndose en una forma fija. Ok, entonces ya aprendió. Qué sencillo es, ¿verdad? Ok, simplemente relativa va cambiando y absoluta se mantiene fijo. Así de sencillo. Otro ejemplo más, por ejemplo, vamos a sacar el mantenimiento. Pongo acá igual, monto de consumo, multiplicado por el 3%. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo. Vamos a espérame tantito, salió error acá. Bueno, acá, un clic, monto de consumo multiplicado por el 3%, que vendría a ser 0.03. Le presiono F4 para que mantenga fija. Ahora sí, vamos a aprovechar y le jalamos hacia abajo para que saque el mantenimiento.
El monto total en soles, bueno, eso ya sería relativo, ¿ya? Sería en este caso monto de consumo más el mantenimiento total en soles, ¿no? Ok, entonces acá le presionamos, se suma el consumo con el mantenimiento, me sale este monto, es relativo para que va cambiando. Ahora sí, lo saco. Ok, ahora vamos a sacar el IGB, ¿no? Es sencillo, el IGB, bueno, en otros países, por ejemplo, en Europa es el IVA, es el impuesto generado a las ventas, ¿ya? Acá ponemos aquel igual, total en soles, lo voy a multiplicarlo por el 18% que vendría a ser expresado 0.18. No se olvide de ponerle el F4 para que salgan los simbolitos de dólar y se mantenga fija en la celda, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces acá me salió el 18% del monto en soles y arrastro. Muy bien, entonces acá tenemos, ¿sí? Expresado. Neto en soles. Bueno, en soles se expresa porque estamos en Perú. Bueno, si usted vive en el país donde su tipo de moneda es diferente, bueno, simplemente lo cambia y hace la conversión, nada más. ¿Ok? Bueno, acá tenemos igual, total en soles, más IGB, ¿no? Vamos a sumar, ¿ok? También es relativo esto, ¿sí? Porque va a bajar de una forma facilita, ¿no? Bien, para aplicar la suma total del IGB y la suma total en soles, simplemente lo vamos a seleccionarlo y acá vamos a poner, por ejemplo, una suma, ¿no? ¿Sí? Ok, acá me apareció este tipo de error, más adelante les voy a explicar sobre esto. Le damos doble clic y solucionamos, ahí está, como usted podrá observar. Acá tenemos acá el monto de consumo mensual y el total de IGB y el total, el neto en soles que vendría a ser esta cantidad, ¿sí? Es muy sencillo, no tiene por qué demorarse en aprenderlo, ¿no? Simplemente repasarlo en este caso. Bueno, siguiendo el siguiente capítulo voy a explicar sobre los tipos de errores. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Bueno, estamos de vuelta para explicarles sobre los errores de Excel. Es un tema muy importante, ya que con ello nos permite darnos cuenta a dónde estamos cometiendo el error y posiblemente lo podamos corregirlo de una forma fácil y entendible que nosotros lo podamos hacerlo de una forma inmediata. Bueno, acá les he puesto un listado de 7 errores más frecuentes y sobre ello vamos a aprenderlo. Por ejemplo, acá tenemos nombre. Este error se produce cuando Excel no reconoce el texto de una fórmula introducida en la celda, bien sea porque no está bien escrita o la fórmula no existe, ¿no? O no existen los datos en este caso, ¿ya? Bueno, vamos acá a generar unos datos, ¿sí? Aquí está. Y vamos a generar acá una fórmula. Por ejemplo, vamos a poner acá la función suma, ¿sí? Vamos a dar doble clic y lo cerramos. Bien, esta es la forma correcta, pero ¿qué pasaría si nosotros nos equivocamos y le ponemos igual sum? Entonces, al darle enter, de hecho que no va a salir este tipo de error. ¿Por qué? Porque no existe la función en este caso. La fórmula no existe o está mal introducida, está mal escrita, como puede darse el caso. Ok, muy bien, es uno de los errores que me permite darme cuenta rápido, en la cual lo puedo corregir de forma inmediata. Bueno, pasamos al siguiente error en valor. Esto se va a generar o se va a producir cuando Excel detecta que se está realizando cálculos con tipos de datos distintos entre sí, como datos numéricos o pueden ser de repente textos o quizá de repente una fecha o una hora, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá 7 números, acá vamos a generar números y vamos a intentar hacer una suma. Ok, a ver, vamos a poner acá igual suma y ponemos acá, vamos a sumar todo esto o lo podemos poner así uno por uno con una unión como ya hemos aprendido anteriormente. Pero acá vamos a poner un dato tipo texto, ¿no? Un ejemplo puede ser, me dice que puede ser una fecha o puede ser quizás la hora, ¿no? Bueno, estos tipos de datos distintos que no tienen o no coinciden entre sí, números y texto. Bueno, vamos a darle un enter.
y aquí me va a salir valor. Entonces ya sabe que cada vez cuando usted tenga un tipo de error de este tipo, ya sabe que ha introducido un valor que no es el mismo que los mismos datos de los demás, ¿no? En este caso hay números con texto. Bueno, vamos acá a realizar el siguiente error, que vendría a ser error en número. Este error se produce cuando Excel detecta cuando una fórmula o función requiere un dato numérico y que se ha introducido un dato, de repente no sea no numérico o como una letra o como una fecha, ¿no? Detecta cuando una fórmula o función requiere un dato numérico y se ha introducido un dato por error, quizás, ¿no? Una letra o una fecha. Bueno, casi lo mismo como la anterior, pero mira, espérenme tantito a introducir acá un dato. Y vamos a generarlo de esta forma. Por ejemplo, acá vamos a poner 100 y acá vamos a poner 120, ¿no? ¿Sí? Acá vamos a poner, por ejemplo, para que se genere, vamos a generar acá la potencia. Acá me dice la sintaxis número, vamos a poner ese. Y la potencia viene a ser, por ejemplo, este, ¿no? Ok, mira, acá nosotros tenemos datos que son numéricos, pero ¿por qué se va a generar error en este caso? Porque Excel va a detectar que una fórmula o función requiere un dato numérico y se ha introducido un dato no numérico, pero ese es por un lado. Por otro lado es porque tenemos acá una cifra muy elevada para alcanzar en ese tipo de operación. Por ejemplo, le damos Enter y acá nosotros lo vamos a tener de esta forma, mira, ¿no? Entonces aquí apareció. Entonces no hay una coincidencia, imagínense, ¿no? Esta cantidad muy elevada. Bueno, aquí vamos a tener ahí eso, o si no también cuando Excel va a detectar una fórmula o función que requiere un dato numérico y se ha introducido un dato no numérico. Bueno, ahí nosotros tenemos que ver según el caso. En el siguiente error vamos a ver, por ejemplo, en lo que es DIC. Este se produce cuando Excel detecta que se ha realizado un cálculo de un número dividido por 0 o por una celda que no contiene ningún valor. Por ejemplo, lo podemos hacerlo de una forma directa, así 5 sobre 0, ¿no? Entonces ahí me apareció. Otro ejemplo, te lo voy a poner acá en valor de celda. Igual, esto, acá, sobre 0. Ahí está. Entonces ahí se va a producir este tipo de error. En lo que respecta a referencia, se genera o se produce cuando Excel detecta el uso de una función o de un cálculo con referencias de celdas no válidas. Por ejemplo, a ver, vamos a decir, espérame tantito, voy a sacar acá la suma, y ahí está la suma, hasta ahí está correcto, pero ¿qué pasaría si yo me voy hasta acá? Sería lo incorrecto, ¿no? Ok, entonces al darle un enter se va a formar acá un error de referencia. Bueno, según el caso que usted va a evaluar, tiene que corregirlo, ¿no? Imagínense que no solo te puede salir un caso, te pueden salir por diversos casos, pero yo te recomiendo que mantengas leyendo quizás un artículo de esto y te puedas dar cuenta y puedes resolver de una forma inmediata tus errores. Ok, muy bien, entonces ahora vamos a explicarles sobre lo que es el error nulo. Es muy fácil también este error se genera cuando queremos relacionar mediante algún cálculo o función rangos de datos o celdas que no se pueden interseccionar, ¿no? Más adelante hemos visto intersecciones. Por ejemplo, a ver, vamos a poner acá datos y voy a generar una suma. Ponemos acá suma, ok. Vamos a sumar, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? De B7 a D7, ¿sí? Y generamos una intersección. Ya sabe que con el espacio en blanco va a generar una intersección. Y ahora vamos a poner otro dato. Entonces no hay correlatividad en este caso. ¿Cómo vamos a sumar el azul con el verde? O sea, no hay una intersección. Y cuando le damos un enter, entonces se va a generar un dato nulo. Entonces por eso que me va a salir de este tipo de fórmula en el error que estamos cometiendo ahí. Bueno, el otro es el más difícil. Bueno, no, digamos así, es el más fácil. Este tipo de error sí vamos a hacerlo de esta forma. Y vamos a ver, vamos a hacerlo por acá, ¿sí? Para que vea el espacio, vamos a generar una suma.
Ok, o sí, una suma, está bien. Entonces acá lo sumamos y le damos un enter. Mira, ¿qué pasaría si es que esta formulita está muy estrecho? Un poquito para acá. Ahí está, mira cómo se generó. Ahí está. Entonces, cada vez que te sale eso, simplemente corrígelo. Lleva tu puntero del mouse y dale ancho. Entonces ahí lo vas a corregir. Es la más fácil de corregirlo. Bueno, estos tipos de errores son muy importantes porque me van a permitir darme cuenta dónde estoy generando el error. Y por ello, nosotros vamos, a medida que nosotros vamos a practicar, nosotros vamos a conocer un montón de errores, mucho más de los que te ha planteado. Pero mantente actualizado en este canal, que vamos a ir aprendiendo paso a paso de todos los artículos que voy a ir subiendo. Y no dudes en seguir preguntarme en mi mismo canal. Bueno, hasta pronto, nos vemos en el siguiente.